Mateo 24 lo dijo claramente y dice así, vamos a leer el 7 y el 8. Dice, porque se levantará nación contra nación, lo hemos visto, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y pestes y terremotos. ¿Oye bien? Pero todo esto, y esta palabra es muy importante, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿Oye bien? Esto implica y nos habla de un parto, solo que de un parto espiritual, ¿verdad? Es decir, antes de que nazca todo o venga el tremendo dolor, falta un tiempo. Es decir, lo que se vive ahora solo es principio de dolores, pero va a haber un día en donde realmente va a ser tremendo cuando venga la tribulación. Porque el Señor dijo aquí que iban a haber señales, ¿verdad? Las que hemos mencionado, terremotos, guerras y todo eso, y pestes o plagas. Eso es para que entienda usted los sinónimos que hay ahí, ¿no? Peste, para poderlo, sé que muchos saben, pero es muy importante también decirlo. Peste significa enfermedad infecciosa y contagiosa entre los seres humanos y los animales. Por lo general vienen por medio de las pulgas, las ratas o las chinches. Ahora, lógicamente, los animales están siendo contaminados. Este virus que está, o mejor dicho, esta pandemia que se está dando, es, hermano, a través de un murciélago. Hoy descubrieron que también hay una serpiente, que hubo una mezcla entre ellos. La peste es similar a la epidemia o a la plaga, que son causadas también por bacterias llamadas Yersinia pestis. Y todo lo que, hermano, usted mira hoy que está aconteciendo en el mundo, pues es que eso es lo más tremendo, increíble. Increíble es también porque hay países, ¿verdad? Como Alemania, por ejemplo, imagínese Estados Unidos, está más infectado que Argentina. Qué raro, ¿no? ¿No le parece raro? Alemania se dio un caso de que ni siquiera nadie había viajado a ese país, y es medio rara la cosa, ¿va? Pero lo tremendo es que ahora quiero que miremos, para poderle después hablarle de lo profético tremendo que el Señor me ha estado mostrando. He estado metido con el Señor bastante y me ha mostrado muchas cosas, pero también el Señor me hacía ver que miremos que una epidemia se convierte en una pandemia, ¿verdad? Cuando ya traspasa los límites de un país. Bueno, el término epidemia, quiero simplificárselo para que lo entienda y para que nos preparemos y preparemos a nuestras familias, porque hay que ser prudentes. Yo como ministro sentí una carga de responsabilidad de decirle a nuestras iglesias, que ya aquellos que están bajo mi cobertura, ya les dije que tienen la obligación de comprar el CD, porque quiero que todos tengan verdaderamente, que no pudieron porque no han podido, quiero que tengan la información, porque como ministros tenemos que ser responsables en hablar la verdad de Dios y ponerlos en alerta máxima. Alerta máxima, porque no debemos de ser imprudentes, porque si usted está fuera, ¿verdad? Si usted está fuera de la imprudencia, mire, estos se llaman juicios correctivos o juicios divinos o azotes divinos que se dan en el mundo, que aunque nosotros somos guardados y protegidos, que ya le voy a mostrar, ¿verdad? Podemos nosotros, al ser imprudentes, también ser alcanzados. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Ahora, el término epidemia es una enfermedad, le dije, que ataca a una gran parte de una comunidad, pero
sin salirse de un territorio y afecta simultáneamente a un número de personas. Es decir, la epidemia se da solo en un solo territorio, es decir, en un solo país, ¿no? Empezó en China, por decir así, y luego se extiende hacia los demás países, y a eso se le llama pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud llama pandemia a las enfermedades que se propagan entre 2 o más países. Hasta este miércoles pasado eran 114 países afectados. Imagínense la velocidad, pero puede llegar a todo el mundo. O sea, es tremendo cuando uno mira las estadísticas que se están multiplicando, ¿verdad? Y cómo la palabra profética y cómo el caballo amarillento o el caballo pálido, ya le voy a hablar de él, está cabalgando. Porque cuando habla de caballos es que cabalgan, están cabalgando ahora, está activado ahora ese instrumento que trae la muerte. Trae 4 instrumentos, que con esos 4 instrumentos lo que hace es que afecta la cuarta parte, agua, es agua. Bueno, afecta la cuarta parte del mundo. Gracias, hermano. Entonces, es tremendo cuando uno empieza a investigar todo esto que está sucediendo. Y lógicamente para nosotros, como le decía, es triste que se muera la gente, pero nuestra redención está muy cerca. No sabemos el tiempo, pero es decir, no podemos poner fecha. Pero estoy convencido que estamos, hermano, entrando a un tiempo maravilloso para la iglesia, ¿verdad? Y para el mundo innegablemente es algo caótico. Por eso, hermano, la pandemia es mucho más contagiosa que la epidemia. ¿Por qué? Porque es mucho más grande que la epidemia. También hay otro término que es necesario conocer y es la endemia. Note, epidemia, pandemia y endemia. Eso es muy importante porque endemia es un término utilizado para hacer referencia a un proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población o zona geográfica determinada durante periodos de tiempo prolongado. Por ejemplo, la malaria. La malaria es una endemia. ¿Por qué? Porque en algunos países africanos se mantiene en ese territorio sin propagarse. Eso sería una endemia. Por eso veo que la malaria está en esos países africanos y se mantiene ahí. Lo tremendo es que hoy el mundo está en una pandemia. En otras palabras, no es otra cosa que una epidemia, para hacerlo más sencillo, a una escala mayor, mucho más extendida. Por eso le dije que la epidemia se convierte en pandemia cuando se expande al mundo. Ahora, a lo largo de la historia, cuando empezaron a cabalgar los jinetes del Apocalipsis, ha habido pandemias horrorosas. Recuerde que los caballos del Apocalipsis, los 4 sellos que menciona el capítulo 6 de Apocalipsis, que va junto con el capítulo 24 de Mateo, empezaron allá por algunos creen que por 1910 o por 1900 en adelante. Pero desde 1910, allá por la Primera Guerra Mundial, podemos ver que empezó el 1914, podemos ver que a partir de ahí como que se abrieron los sellos para que los pudiéramos ver. Los sellos empezaron a cabalgar los caballos, guerras, pestes, hambre, porque una guerra trae hambre, peste también, etcétera. Empezaron a cabalgar. Es decir, los sellos están abiertos. Lógicamente no es que cuando se abre un sello, ¿verdad?, ya se termina y empieza otro sello. No, son caballos que están cabalgando sobre la tierra hasta que lleguemos al verdadero parto. ¿Por qué? Porque eso es principio de dolores. Porque si usted cuando examina, que no lo vamos a examinar porque sería muy largo, cuando examina los caballos que están cabalgando, usted nota que, hermano querido, están dirigidos a terceras partes
y a cuartas partes. No están dirigidos a todo el mundo. Pero cuando estos sellos del Apocalipsis se complementen y se cumplan a su totalidad, se unirán a las trompetas, se unirán a las copas y se unirán, hermano, a todas las plagas que en la gran tribulación van a dar a luz. O sea, si hoy el mundo está viviendo algo horroroso y espantoso, ¿por qué es espantoso? Imagínese usted, hermano, cuando, hermano, esté conmovido el mundo entero, cuando se toque las trompetas, cuando se culmine, mejor dicho, todo se culmine, porque todo va como ensamblado, hasta que es el mero catacombe, que eso va a ser espantoso, horroroso. Si ahora es espantoso, imagínense el mundo en cuarentena, ciudades en sitio. Póngale coco a eso. Y aparte, hermano, no debemos de promover temor, ¿verdad? Pero el mundo tiene una psicosis impresionante. Y hay, hermano, una pandemia de ese tipo. Es tremendo. Por eso es bueno la información. Y que debemos de tener nosotros como creyentes en el Señor. Entonces, a lo largo de la historia, cuando empezaron a cabalgar los jinetes del Apocalipsis, hubo pandemias horrorosas. Por esa razón es importante ser prudente en cumplir, ¿verdad? En cumplir con las leyes de la tierra. Es decir, con las medidas sanitarias preventivas por el coronavirus. O sea, no debemos de ser ignorantes en pensar que como Dios nos cubre, y es verdad eso, y Dios nos protege, tampoco voy a ser imprudente salir a la balacera, le va a caer todos los balazos. Es decir, no, pues soy cristiano, aquí me meto en medio de la balacera. Mire, hermano, no sea imprudente. No, la Biblia dice que no debemos de tentar al Señor, porque todos los que los han tentado han caído en graves problemas. Bueno, le voy a mencionar rápido, porque quiero llegar a lo que le quiero transmitir proféticamente. Le quiero mencionar rápido algunas pandemias que han sido letales y que han matado a millones de personas. Que cuando uno mira la historia relatada y ve, hermano, lo que sucedió era impresionante. Ver que ya no habían cajas para enterrar y se tenían que tirar a la gente en montones, a hoyos. Impresionante. Por ejemplo, la viruela, allá por el siglo XVIII, que es semejante a la ébola, mató 300 millones de personas, pero por permisión de Dios fue erradicada. Oiga, ¿cuánto mató la viruela? 300 millones. ¿Usted sabe cómo se sentían los cristianos que vivían en esa época? Imagínense, solo vaya pensando. El segundo pandemia fue el sarampión. Recuerde que hay pandemias que siguen vigentes, controladas pero siguen vigentes. El sarampión mató a 200 millones, que es la segunda pandemia de la historia que devastó a la población. Después apareció la gripe española. Esta ha sido una de las más grandes de la historia moderna. Mató 50 a 100 millones en un año. Oiga eso, por favor. Empezó en 1918, justo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Curioso. Eso es bien curioso. Hasta 1920. Se le llama gripe española porque fueron los primeros en informar lo que estaba sucediendo en el mundo. Por eso se le llama así, no es que empezó ahí. Después está la cuarta, la peste negra o bubónica. Esa peste negra mató a 75 millones. Oiga eso, por favor. Esta pandemia fue por una bacteria, que es un organismo microscópico unicelular. Esa bacteria mató, hermano, a 75 millones. Es decir, esa pandemia. Claro, algunas bacterias en nuestro organismo son muy beneficiosas, nos defienden, ¿verdad? Pero hay otras que son negativas. Las bacterias se concentran en todas las partes de la tierra. Hay bacterias, pero hay unas buenas y unas que son malas.
Lo tremendo es que esta bacteria dañina sigue activada, en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Se transmite a través de pulgas infectadas. Mire, hay que cuidarse de las pulgas. Aquellos que tienen perros, vacúnenlos bien, man. O ya traten que si se va de esta tierra ya peligroso, porque hay gente que no cuida a los perritos, pues por eso no vaya a atropellar a nadie acá, ¿va? También esta peste necesita de las ratas como reservorio y las pulgas como transmisores. Mire qué tremendo. Esta pandemia ocurrió por el siglo, póngale el siglo XIV. Otra de las pandemias tremendas, número 5, es el SIDA. El SIDA es tremendo, hermano. El SIDA es considerado como una pandemia porque ha matado a más de 25 millones y lo sigue haciendo. Y va a seguir. Lo tremendo es que aunque ha sido estudiada, no han podido erradicarla porque no existe cura. ¿Por qué? Porque es parte de los juicios de Dios, correctivos y juicios. Correctivos, digo, para aquellos que se apartan y cometen pecados de inmoralidad. Número 6, ya después le voy a explicar por qué le estoy diciendo eso. Número 6, la peste de Justiniano. Me quiero salir de aquí para ir al otro. La peste de Justiniano mató 25 millones. Oiga, esta pandemia comenzó por el siglo VI en el Imperio Bizantino. Dicen que fue causada por la misma bacteria de la peste negra. Esta peste negra, esta peste de Justiniano se suavizó por fin en el siglo VIII. Claro, destruyó su cuarta parte de su población. Mire qué tremendo. Número 7 se le llama así, la tercera pandemia de peste bubónica. Así se le llama, tercera pandemia de peste bubónica. Esta mató a 12 millones. Esta peste comenzó en la provincia de Yunnan, China. Aquí empieza China, porque China ha sido, hermano, como el centro de pruebas de todo lo que ha existido con respecto a virus, bacterias, ¿verdad? Eso comenzó en el siglo XIX. Mire, esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y se propagó a lo largo de todo el mundo. Yo le estoy dando todos estos datos, ¿sabe por qué? Porque usted necesita saber estos datos para que se dé cuenta cómo viene la cosa. Estamos finalizando. La 8, otra pandemia, la pandemia de tifus. Esa mató 4 millones de muertos, 4 millones de personas. Esta pandemia es transmitida por vectores como los insectos y otros antrópodos. Antrópodos son todos los insectos, así se le llama. Esto afectan a las poblaciones rurales y muy aisladas. Todavía afecta y está afectando. Claro, ha matado a los 4 millones de personas a lo largo de su historia. Es decir, sigue matando. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Eso sí, esta pandemia no se supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Número 9, está el cólera. El cólera ha matado hasta ahora 3 millones. Lo tremendo es que también es una pandemia actual y es provocada por bacterias. También ahora está el dengue. El dengue es otra pandemia que se está extendiendo. Estas bacterias secretan una toxina, especialmente el cólera, secretan una toxina que causa un aumento de la cantidad de agua que liberan las células que recubren los intestinos y matan debido a la velocidad que se pierde en el agua y la diarrea. Esto es para que usted pueda ver algún síntoma en algún hijo o en alguna persona, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Rápido la persona, hermano, con una velocidad pierde el agua y la diarrea es impresionante.
en la vida de la persona. Y eso está ahora actual. Muchas veces estamos poniendo atención a esto, pero no vemos que paralelamente está el cólera y está el dengue. Están trabajando simultáneamente. Está también la peste, otra que se dio, la peste antonina. Mató a 5 millones en los años 165 y 180. También está la peste, la gripe asiática. La gripe asiática, vamos a ver, mató 2 millones de personas. Esta peste empezó en China también. Fíjense, qué curioso, ¿no? En 1956 y duró hasta 1958. Póngale coco a todo eso. También, ya dijimos, la gripe asiática. Otra de las pandemias es la gripe de Hong Kong. Esta ha matado 1 millón en muy poco tiempo. Es una pandemia de gripe causada por una bacteria de la gripe A, H3N2, como le llaman ellos. Esta pandemia sigue la misma línea de difusión que la llamada fiebre asiática, que empezó en 1956. Y la otra, que son las más importantes que le he mencionado, hoy estamos en el coronavirus, que se le llama COVID-19, así se le llama oficialmente, porque dicen que empezó el 31 de diciembre del 2019. Esta pandemia surgió justo en China. Ellos dicen, repito, que surgió en diciembre 31 del 2019 y vino por un animal murciélago y ahora se le añadió una serpiente. Es tremendo. Lo tremendo es que otras fuentes serias dicen que se crió en el 2014 y que este virus es el mismo virus del SARS, otro virus letal. Claro, viene con connotaciones genéticas para ser más fuerte y contagiosa, que es lo que estamos viendo actualmente nosotros en el mundo frente a nuestros propios ojos. Lo sorprendente es que la mayor manera de probar los virus, si son provocados por el hombre, es en poblaciones con alta densidad demográfica, es decir, donde hay mucha gente. Los virus han sido probados y como hemos visto, las pandemias han sido algunas de ellas originarias en China, y China es uno de los países en donde hay más población. Hasta le pagan para que se vaya la gente, le pagan. Por eso usted mira chinos por todos lados poniendo tiendas, que les dan una cierta cantidad de dinero para que ellos puedan irse a diferentes tipos de países que los aceptan. Y es tremendo cuando uno empieza a ver todo este panorama que estamos viendo ahora actualmente. Lógicamente hay que entender esto, que es muy claro. Las epidemias, pandemias las epidemias que se convierten en pandemias, a veces han sido provocadas por el hombre. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo es profético si es provocada por el hombre? No, porque la palabra profética, ¿verdad?, está dirigida y generalizada, es decir, sea que la provoque el hombre o venga por vía animal o Dios la permita, es una palabra profética que se iba a cumplir en el tiempo. ¿Me entiende? Por eso es que Dios tiene cosas predestinadas para el día, la hora y el minuto. Es decir, Dios usa elementos, incluso personas, para que en el día, la hora y minuto se cumpla, como la profecía del código secreto, ¿verdad?, de la Biblia, que fue impactante en su momento, 1995, cuando Isaac Rabin, el primer ministro de Israel, fue asesinado. Un código decía, ¿verdad?, que iba a ser asesinado en 1995. Y en 1993 o 94 le mandaron una carta a Isaac Rabin diciéndole, mire, aquí encontramos un código en la Biblia que está su nombre, está el nombre del que lo va a asesinar,
hasta el restaurante donde usted va a salir, ¿verdad? Y dijo, pues, es ridículo. ¿Cómo va a decir eso? El código cabal, hermano. El código decía el minuto, el segundo, el día, todo eso, y cabal, ese día lo mataron. Y estaba la carta en su oficina que le habían entregado, que él la rechazó. También, hermano, el Shoemaker Levy, que descubrieron que se iba a estrellar un cometa, se iba a estrellar en Júpiter, y estaba en el código secreto. Y fueron a poner las cámaras, yo lo vi, usted puede verlo también en internet, puede verlo cuando en su casa. Hermano, pusieron las cámaras en el día exacto que había dicho el código y se estrelló ahí, hermano. Entonces, lo que trato de decir con esto, para que entienda usted, es que no importa quién sea que lo provoque, como los fuegos, por ejemplo, que se van a dar en el mundo, que ya se están dando, que lo hemos hablado hace años nosotros atrás. Esto que le estoy diciendo lo hemos hablado hace años. Van a ser provocados o por Satanás, sacrificando, porque dice, Satanás tiene la idea que dice, como Dios pidió sangre en el pasado, yo también pido sangre, y hay sacrificios de sangre en los grupos de rock, etcétera. Y hay fuegos que se originan y no saben cómo se originaron. Hay fuegos que son provocados. Hay fuegos que matarán mucha gente. Eso lo hemos hablado. Incluso los volcanes son una señal profética de las más tremendas que va a haber, porque cuando humea un volcán, la Biblia lo registra, está diciendo, yo vengo pronto. O sea, cuando vea un volcán usted que está en erupción, mire, es mejor que se amarre bien los zapatos. Y bueno, y entonces así, de esa manera podemos ver que hay terremotos que incluso el orden mundial va a provocar en ciudades aglomeradas de personas, ¿verdad? Según las agendas que hay, ¿no? Secretas, que van a producir un montón de muertes, porque ellos quieren reducir las poblaciones. Es una de los que está en la agenda, reducir las poblaciones que tengan mucha gente. O sea, es como que somos como 7,000 millones de personas. Ellos quieren reducirla a mil millones, nada más. Imagínense. O sea, según la agenda, claro que ellos no lo dan como que ellos lo dijeron, pero hay un documento impresionante que salió, el rayo azul de la NASA, que tampoco ellos dicen que no es de ahí, que no es de ellos, pues que eso lo sacaron ¿cómo le pudiera decir? Como para decir, hay una palabra, se me va. La palabra es como poner en mal, más que todo, ¿no? Sin embargo, los que sacaron ese documento, y usted puede verlo en YouTube también, lo hablamos en el segundo espíritu de Rana, allí le leí todo el documento que hay, la agenda que tienen y muchas de las cosas que están sucediendo hoy. Eso lo hablamos hace 4 o 5 años atrás, y eso que está sucediendo hoy se está cumpliendo. Es decir, no hay mucha mentira, pues, porque los dos que sacaron ese documento, ¿verdad? Murieron jóvenes. Uno murió una semana después de tirar el documento y el otro murió otra semana después, por accidente. Bueno, según lo que dicen, que fue un accidente, ¿verdad? Y entonces da mucho que sospechar todo eso. Pero es tremendo, pues, cuando uno investiga y se da cuenta de todo lo que estamos viendo actualmente. Entonces, la palabra profética se va a cumplir de alguna o de otra manera, no importa quién lo provoque. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Porque es palabra profética. O sea, él dijo que eso iba a suceder. ¿De cómo iba a suceder? Bueno, Dios lo iba a permitir, ya sea por este lado o por el otro lado. Entonces, lo sorprendente es que la mejor manera, le decía yo, de probar los virus es en poblaciones con alta densidad demográfica. Por lo tanto, quienes lo criaron son las élites más pesadas del mundo, ¿verdad? Que no se hacen cargo, innegablemente. Lo tremendo es que este 11 de marzo 2020, 11 de marzo, miércoles pasado, el coronavirus fue declarado pandemia y ese miércoles había 118,000 casos
y está aumentando, y ese miércoles habían 4,291. Anoche ya subió a 5,088. Mire qué rápido, ¿no? También ellos están alarmados del por qué esta enfermedad se esparce tan rápido. Porque, como le dije, ya hay 114 países. Claro, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, piensa que se puede controlar, ¿verdad? Y que ya están haciendo preparativos y todo. Estados Unidos está metido también, Rusia, etcétera. Es tremendo todo eso, porque de esa manera, imagínense cuánto dinero va a entrar a las farmacias, ¿verdad? Y cuánto, hermano, es capaz que ya la tienen, ¿verdad? Algunos dicen que Israel ya la tiene, hay noticias, ¿verdad? Lo tremendo es que el mundo está entrando a cuarentenas, y eso es tremendo. En Italia hay zona roja en una ciudad. Nadie, no sé si todo el país ya, nadie puede salir de sus casas sin supervisión de las autoridades. Lo sorprendente es que esta pandemia, pestes, que dijo Jesús, son impresionantes porque, hermano, a nosotros nos pone en alerta máxima. Porque Él dijo que ocurrirían, pero como juicios divinos que están profetizados, ya sea que el hombre, repito, o los provoque o que vengan por transmisión de animales. Porque los animales en el último tiempo van a jugar un papel muy importante. Siempre han jugado un papel muy importante antes de un juicio. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios ya envió pestes en el pasado para liberar a su pueblo, para tratarlo y protegerlo. Ya ha sucedido en el pasado. Mire qué tremendo, porque esto usted debe de, el que tenga oídos espirituales, va a entender muy claro lo que estoy transmitiendo ahora, de hoy en adelante. Capítulo 9, versículos 3 y 4 dice: he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia, oiga, sobre tus ganados, porque están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará, y esto es lo tremendo, y aquí está, miren. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, del mundo, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. ¿Oyó? Quiere decir que hay contaminación del reino animal, pero también hay animales que son guardados por el Señor. Note usted. ¿Oyó? Lo sorprendente que yo miraba, lo que el Señor me hablaba, es que el Apocalipsis, el libro de revelaciones, el que anuncia los juicios que faltan para el final de los tiempos, le dice a la iglesia, especialmente de la Odisea. Oiga esto, por favor, esto antier estaba viéndolo y es tremendo, me impactó, porque mire cómo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo, óigame para qué. Me ponga atención, hasta el que pasa el proyector se durmió, hermano. Capítulo 2, versículo 19. Mire cómo dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Mira quién está hablando. Y tu perseverancia, wow. Y que tus obras recientes, esto me conmovió, son mayores que las primeras. O sea que está hablando de creyentes serviciales, de creyentes que no le importa la lluvia, el trueno, ni nada. Note usted. Mire cómo los está halagando el Señor aquí. No, es la Tiatira, perdón, no es la Odisea. Sí, ¿verdad? La Tiatira es, sí. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel,
que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Oyó? Se lo voy a leer, después le explico. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Pero oiga lo que dice el otro versículo, que esto es lo que me impacta. Y a sus hijos mataré con pestilencia. ¿Oyó bien? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. Wow. Note qué tremendo esto. Póngale atención. Aquel pueblo de Dios que está mezclado con Jezabel, es decir, con todas las prácticas que Babilonia ha disfrazado en el mundo, también los puede alcanzar las epidemias y las pestes. Porque Jezabel no solo habla de inmoralidad sexual en lo físico, sino que exclusivamente está hablando, hermano querido, de el mundo espiritual falso que se mueve como la idolatría. Y Babilonia ha disfrazado muchas cosas satánicas y las ha convertido como en cosas cristianas, como la Navidad, como la Semana Santa, que no tiene nada de santa, y muchas cosas más. Y muchos creyentes verdaderos están celebrando ciertas cosas y no saben que el trasfondo, y se lo tengo que decir porque yo soy un predicador que le digo la verdad a la gente, son trasfondos satánicos. Estudie la historia, porque la historia lo dice, no es que lo digo yo, la historia misma dice cómo se disfrazó. Hay un libro que se llama Misterio Babilónico, Misterio Babilónico, y usted se va a dar cuenta de la atrocidad que hay internamente en medio de eso. Pero mucho pueblo, al permitir que Jezabel entre a sus vidas, a sus congregaciones, aquí dice, mire, yo no estoy diciendo, aquí está. Porque cuando uno se va a la palabra, esto es tremendo, hermano. Se lo digo que es tremendo. Note, aquel pueblo entonces que está permitiendo, por eso también los que están permitiendo a Jezabel la inmoralidad sexual, a veces los alcanza el SIDA. Por eso le decía yo, porque es una de las pandemias que también muchos cristianos, hijos de Dios verdaderos, al apartarse, están cayendo ahí. Entonces, el comienzo de dolores de parto, dijo Jesús hace años, empezó ya, solo que estos tiempos se está intensificando. Note que a veces en la historia, aquellos que estudiamos la Biblia y sabemos bastante de lo profético, usted va a ver que en la historia, de repente se para el reloj. Aparece otra cosa, aparece un terremoto tremendo, hermano, o un tsunami, o un maremoto, o algo, pero que hace bolsa el mundo. O aparece un avión o dos aviones que se estrellan en edificios. Terrorismo, terror. La palabra terror está en la Biblia. Dice que habrá terrores, que es semejante y sinónimo de terrorismo. ¿Me entiendes? Para el mundo enteramente. Bueno, eso lo estamos viendo. Hay momentos, es posible que esta pandemia pare quizás en 2 años, por ejemplo. Ahorita se va a intensificar. Ahora podemos tener culto acá, pero le dijimos a algunos que hasta 200 personas nada más, porque eso es lo que permite la ley. Pero va a haber un momento que ni siquiera, como en Paraguay, ni siquiera pueden reunirse. Por eso no estoy en Paraguay ahora. Iba a irme, pero ya el presidente decretó que no hay cultos durante 2 semanas. Pero eso se va a intensificar. Las escuelas, ¿verdad?,
se van, ya no se va a permitir que vayan por los virus que están funcionando. Incluso es curioso, claro, poco increíble, ¿no? Que los niños tampoco pueden ser afectados, según lo que está diciendo médicamente, y no se ha visto casos de niños que son afectados. Curioso, ¿no? No sé si usted el que tenga oídos que oiga, porque están volando a todos los de 60 años para arriba y están dejando que el nuevo futuro surja. Aunque ayer me tiraron una noticia tremenda de Estados Unidos, de alguien que vive en España, ¿verdad? Y que habló, literalmente le habló y dejó grabado, lo tengo ahí, de que todo lo que está saliendo en las noticias y todo eso hay mucha mentira, ¿ah?, con respecto a la verdadera realidad. La verdadera realidad es otra. Y en España es posible, dice esta persona, que hay, pero más de lo que usted no se imagina de infectados. Es capaz que cierran la frontera ya ahí. Lo que pasa es que no quieren sacar a luz. Y ella mencionó que hay muchos niños infectados en las escuelas. Eso me asombró porque no ha salido ningún caso, ¿verdad?, en el mundo de que niños sean afectados. Pero esta persona dice que sí, porque no sé si ella trabaja en un lugar en donde los tienen confinados, ¿verdad? Y que por esa razón están cerrando las escuelas. Bueno, aquí en Argentina, en Jujuy ya cerraron, no más escuelas. No sé si en otra provincia, en Salta, me parece que. Misiones, ¿verdad? También está en eso. Imagínense qué tremendo. Ya le voy a. Pasa que estoy tan emocionado por llegar ahí en todas estas cosas que están sucediendo y que la palabra profética encaja, pero perfectamente. Por eso también los que están permitiendo a Jezabel la inmoralidad pueden caer en eso. Entonces, el comienzo de los dolores de parto, dijo Jesús hace años, empezó. Solo que ahora con intensidad, ¿verdad?, le dan permiso al instrumento de la epidemia que trae este jinete, que ya le voy a tocar. Lo tremendo es que el verdadero nacimiento de los juicios totales será en la gran tribulación. Ahí es donde realmente, hermano, en los últimos dolores de parto, aquellos que tenemos mujeres y que vemos a la mujer con dolores de parto, no, eso es tremendo. De repente, cuando menos sienta, está el bebé abajo, hermano. Y esto va a ser de repente. Los repentes de Dios. ¿Ha visto los repentes de Dios en la Biblia? De repente vino el Espíritu Santo, dice, ¡ey, bautizo! Buen día, hermano. De repente, hermano, empezó a llover y inundó. Los repentes de Dios. Porque es así, en un abrir y cerrar de ojos. Ya no vamos a estar acá. Eso va a ser de repente. O la palabra pronto. Pronto les haré justicia. Cuando a esa palabra tiene un significado en griego diferente, que cuando es pronto, el momento que empiece una cosa, ¡pum!, termina la otra. O sea, empieza la otra cosa tremenda. Por eso es que usted mira que el mundo de repente ha sido impactado y cambia de la noche a la mañana. ¿O acaso no le cambia a usted los hábitos que tiene? En los países están cambiando los hábitos. Están tratando de meterse a otro tipo de vivencia. Porque es así. No sé, hermano, pero la Biblia registra que va a haber una pretribulación, que es antes de la tribulación y antes de la gran tribulación. Recuerde que así es como está predescrito, ¿no? Si lo queremos ver en la palabra, unos dan a 30, otros a 60, otros a 100. Ok, 30, ¿verdad? Pretribulación, tribulación y gran tribulación. O sea, tres cosas que debemos de entender bien claras en la Biblia. Bueno, los que están duchos acá ya más o menos saben cómo es eso. Pretribulación es que va a haber un juicios paralelos, ¿no? Como esto que estamos viviendo, que va a vivir la iglesia. Por eso podemos decir que Pablo decía, estoy completando, si usted ha leído la palabra, estoy completando los sufrimientos del Señor Jesús. Es como decir, Jesús solo 3 años y medio hizo. Faltarían otros 3 años y medio para completar los 7.
porque Dios se mueve 777. Entonces es como que es un pensamiento. Es como que se vivirá 3 años y medio tremendos y después empiezan otros 3 años y medio y después otros 3 años y medio para completar 7 de la tribulación. ¿Entienden lo que trato de decir? Ojalá pueda entenderme. Si no, pregunte después o pregúnteme. Le lo voy a explicar mejor, porque no ese es el tema. Pero trato de decirle cómo viene esta situación. Entonces repito, el verdadero nacimiento de los juicios totales será en la gran tribulación. Ahí es donde todos los sellos, trompetas y copas, hermanos, son soltadas a la tierra, que va a ser algo pero horroroso y espantoso. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que dice que la gente buscará la muerte. Y la muerte estará llorando, dice, porque no va a poder matar a nadie. Y la muerte huirá de ellos. Dice, no, me dieron la orden que no te puedo matar. Como quisiera ahorcarte ahora mismo, pero no puedo ahorcarte. Porque me dieron la orden de arriba, porque Dios lo tiene todo controlado. Todo. Pero todo. Hasta las hojas de los árboles no se caen si Dios no lo permite. ¿O no? Así dice la Biblia. O sea, cuando usted mira caer una hoja, dice, Dios está permitiendo que se caiga. Imagínense, eso nos quiere transmitir y decir, miren, yo lo tengo todo controlado. Tengo hasta el día que tú vas a partir de esta tierra. Él ya sabe ese día. Pero si tú más o menos andas medio raro y te pones a orar, a chillar o a zapatear, bueno, la Biblia registra de un rey que se puso así, que le dijo, hoy te vas a morir, este es tu día, y se fue el profeta, le dijo, así dice el Señor, y el otro, Señor, ten misericordia de mí, mira, y pum, le cayó la voz al profeta de nuevo. Anda a decirle que le voy a dar 15 años más. ¿Oyó? Otra de las promesas, honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados. Quiere decir, estaba predeterminado de que tú ibas a morir un día, pero si honraste a papá y a mamá, entonces, bueno, le voy a dar otros años más a este para que viva. ¿Entiende lo que trato de decirle? Dios tiene todo controlado. Y eso es lo tremendo, que al entender eso en nuestra vida y vivir para Dios de esa manera, entonces uno vive tranquilo. Pero siempre no tentando al Señor. Por eso, hermano, hoy más que nunca necesitamos recibir, y esto me impactó a mí, la unción y las características que tenía la tribu de Isaacar. Wow, esa tribu cuando, mire, hay que estudiarla bien. Mire las características de la unción que nosotros también deberíamos de pedirle al Señor eso. Se la leo. Primera Crónicas 12:32. Mire qué característica la que tenía esta en el pueblo de Israel. Quiere decir que en la iglesia de Cristo debería de haber gente de este tipo. Mire qué tremendo. Primera Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, oiga, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y sí, ahí todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Oye, qué tremendo, hermano. ¿Qué le parece a usted? Esta tribu que está acá, hermano, eran expertos en discernir las señales. Tenían un conocimiento superior de lo alto. Eran expertos. Wow, qué lindo es ser experto en algo, hermano. Como aquel que hace pizza, ¿verdad? O empanada. Ese experto lo mira, hermano. Tiran hasta la rueda arriba y uno tira la rueda y se hace pedazos. ¿O no? Aquí tenemos unos expertos. Pero cuando eres experto en algo, ¿no? Qué maravilloso. Y estos a mí me impacta. Digo, qué tremenda unción la que Dios le repartió. Esto quiere decir que en la iglesia, el Israel espiritual necesita hombres y mujeres que sepan, hermano, que sepan discernir las señales.
¿Para qué? Para saber qué hay que hacer en los años que se avecinan. Es decir, la iglesia de Cristo debe de tener hombres y mujeres, hermano, que sean expertos en discernir. Wow. Por eso el Señor para el último tiempo, y esto me lo tiraba así el Señor y lo comprendí. Cuando leí este versículo, automáticamente comprendí lo que me quiso decir el Señor para que la iglesia del final pueda aprovechar lo que Él dijo. Por ejemplo, mire, el Señor para el último tiempo ha reservado una unción profética para ser derramada sobre toda la iglesia novia que arde por Él. ¿Cuál es esa? Y lo dice claro, y sí se lo voy a leer ahora, aunque me lo sé de memoria, pero mejor se lo leo para sentarlo más en mi vida y que quede más grabado. Dice así, versículo 17, 2, 17 y 18. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo el combo, la familia. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Quiere decir, se activará el espíritu de profecía para que mis siervos, mis siervas, los hijos de mis hijos puedan de esa manera profetizar. Quiere decir que venga una unción, ¿verdad? Como la de Isaacar, y puedan así de esa manera hablar de parte de Dios a aquellos que lo necesitan. Oye, usted, ahí dice en los últimos días, yo te voy a derramar un espíritu de profecía profética. Se va a activar los jóvenes con visiones tremendas, hermano. No solamente para ser buenos profesionales, sino también para, hermano querido, para poder ver visiones, ser gente visionaria, para que, hermano, las iglesias puedan surgir en otro peso. Y los ancianos, aquellos que empiezan de 70 a 80 años, los más robustos, puedan así de esa manera soñar su ministerio, soñar, porque ya no pueden correr, ya no pueden venir, ya casi se les complica servir al Señor, aunque ellos tienen las ganas. Aunque aquí tenemos gente de 73 años que todavía, hermano, camina y todavía hace cosas. Pero ellos deberían de orarle al Señor y pedirle que esa palabra profética que está allí se dé en ellos, porque ellos van a servir a la iglesia para direccionar, para decir: Señor, mira, quiero ayudar al pastor, y el Señor le revela en un sueño: mire, pastor, el Señor me dijo esto y esto y esto, tenga cuidado con esto. Hermano, qué maravilla, pues aquí está escrito. Y los siervos y las siervas, se fuera todo legalismo. Y los siervos y las siervas, hermano, que las mujeres por muchos años el legalismo las apagó. Pero en el último tiempo hay un ejército de mujeres que vendrá, que también van a ser usadas poderosamente, bajo sujeción innegablemente, van a ser usadas poderosamente dentro de las iglesias, dentro de los estadios, dentro del mundo. Porque hay una revolución profética que se va a dar. Aquí está escrito. Si nota usted, esto quiere decir que estas personas van a discernir los tiempos y las señales a través de un conocimiento espiritual, para que lo profético se dé y lo profeticen. Es decir, una activación profética. Imagínense, hermano. Ahora, si usted después de este día sigue durmiendo, ¡ay, Dios mío! Va a ser triste, hermano. Ahora, lo que Dios está revelando con estas señales proféticas es para que no seamos del grupo que va a ser sorprendido. Porque va a haber un grupo que va a ser sorprendido. El mundo va a ser sorprendido y está siendo sorprendido, pero muchos cristianos van a ser sorprendidos. Porque hay tres grupos que van a vivir dentro de el mundo. Que lo hemos hablado, está en YouTube también. Los sorprendidos, los avisados, tienen conocimiento, Dios se va a revelar con él,
y los dormidos. ¿Verdad? Los dormidos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Un dormido no puede comer. Decían que yo le esté predicando, si usted está roncando, no discierne nada, pues está roncando. No puede comer palabra. Si usted está, el avisado es aquel que está pendiente, ¿no?, de la palabra profética. Y el sorprendido es el que va a ser sorprendido de en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿se acuerdan? ¡Pum! De repente, hermano. Ahora, esto es tremendo, ¿por qué? Porque también está el grupo de los dormidos. Estos están más graves. Mire, el grupo de los sorprendidos es el grupo de los incrédulos, incluyendo al mundo, que no le importa la palabra profética. Hay iglesias que no les importa la palabra profética. Piensan que son circunstancias de la vida, la naturaleza, ¿no?, el calentamiento global, como que no tuviera nada que ver con lo profético. Dios tiene que ver con lo profético. Está ahí en la Biblia, lo que pasa es que es por revelación. Todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo de ese calibre está escrito en la palabra. Lo más triste de los incrédulos es que aunque están viendo desastres, no perciben las señales y avisos que Dios está enviando. Porque este es un aviso que Dios está enviando de misericordia, para que nosotros que conocemos el evangelio del Señor podamos consagrarnos, podamos arreglarnos, porque Dios está llamando en este tiempo final, le está llamando a la iglesia a que se corrija. Por eso es que le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis y le dice, arrepiéntate, vení, comprá de mí. Las 7 iglesias, esas 7 iglesias que menciona ahí, todos los que están ahí son iglesias de Cristo. Pero dice, y al vencedor, note que de cada iglesia hay vencedores. Esos son los que están atentos, pero hay otros que no. Pero va a salvarlo a todos, pero algunos van a ser salvos por fuego en la tribulación. Esa va a ser la paga. Y otros, por supuesto, que están preordenados, no sé si se van a perder, hermano. Pero como no podemos decir quién es preordenado, ¿verdad? ¿Quién es preordenado? Porque hay preordenados, es decir, se les da la oportunidad para que escojan. Hay predestinados que eso ya no hay para dónde, van a tener que hacer la voluntad de Dios. Y hay predestinados negativos, ¿verdad? Judas, por ejemplo, estaba predestinado para que hiciera todo lo que tenía que hacer, etcétera, ¿no? En otras palabras, este tipo de personas que no les importa la palabra profética, no perciben que el cuarto caballo del Apocalipsis, el cuarto sello, está activado con más intensidad en el mundo. Hoy el cuarto caballo, que es el único jinete, es el único jinete que tiene nombre. Curioso. Fíjese que vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, un caballo pálido, dice otra versión, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Otra versión dice, y el infierno lo seguía. Oiga, qué tremendo. A mí me impactó eso. ¿Por qué? Dice, y yo me puse a pensar, digo, en la Biblia internacional, o ¿cuál fue la Biblia que vimos ayer? Sí, la Biblia, versión internacional, ¿va? Y el infierno le seguía. Esto quiere decir que muchos de los que están muriendo por las epidemias están destinados para ir al infierno. No los que les caen juicios correctivos, estoy hablando de la mayoría, porque hay creyentes que de seguro, a saber si los alcanzará, a saber cómo están los hermanos que están en China, por ejemplo, o en otros países que están sitiados, en Italia. Pero a mí me impactó porque así, búsquela, así dice la versión, hermano. Y entonces pero sigue, ¿no? Y miré, repito,
Y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado se llamaba Muerte, y el Hades, el infierno, lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Oiga, no es en todo el mundo, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Notó usted? El cuarto jinete le pone en nombre Muerte, y el Hades le seguía. La Biblia, ahí está, la Biblia Nueva Internacional, la nueva versión internacional dice, y el infierno le seguía. Note que este caballo cabalga con 4 instrumentos y se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Es decir, si son 7,000 millones de personas, saque la cuenta. ¿Cuál sería la cuarta parte? ¿Verdad? Que va a ser con los instrumentos, con estos 4 instrumentos. ¿Cuánta parte habría que hacer la matemática ahí? Aquellos que... Pero lo que está hablando ahí es de que hay millones de personas que van a ser, hermano, eliminadas por estos 4 instrumentos. Bueno, sabemos que la guerra ha hecho estragos en gran manera. Después de la guerra sabemos que el hambre, hermano, la gente hoy está matando, ¿verdad? Por por el hambre. Y lo más tremendo es cuando uno escucha los testimonios de los que están en la cárcel. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los de alto grado de robos, los tipos delincuentes, ellos mismos lo testifican. Hacen pacto con la muerte para que la muerte los guarde, para que no los maten. Y después la muerte les pide el alma y los hace pedazos. Es tremendo cuando uno lo percibe. Entonces la espada, acá, note que este jinete con estos instrumentos que están manifestando frente a nuestros propios ojos, cuando dice espada, trae espada, o sea que la espada bíblicamente es símbolo de guerra y también de tipo biológica, porque las guerras que se avecinan, que son los preparativos de estas bacterias y virus, son de tipo biológica. Es decir, imagínense que en un país hay una guerra de tipo biológica, no se cae ningún edificio, no hay bombas de arriba para abajo, sino que se introduce un virus en toda la ciudad, como lo han querido hacer con el Tantra, Estados Unidos, y otros virus que matan poblaciones enteras, y no se cae nadie, ni siquiera una cuchara, hermano. Dice que con hambres, mire, el hambre, como le dije, está provocando que los seres humanos se maten por las necesidades, porque la muerte les insta a que vayan. Y hay balaceras por todos lados, hermano. 3 dice, las pestes epidémicas, ahí está, las plagas, aquí está escrito. Lo tremendo es que esta está activa fuertemente con el virus y bacterias mortales, como el coronavirus. Se le dice coronavirus porque se parece a una corona, por eso es que se le llama de esa manera, ¿verdad? 4, y esto impacta, con las fieras de la tierra. Note qué interesante esto. Aquí hay muchas cosas que podemos sacar, o los hombres fieros, ¿verdad? O como dice Judas, no tienen espíritu. Esa sería una interpretación. Es terrorismo, ¿no? Que tipos se ponen una bomba y entran a un jardín de niños israelitas o de lo que les plazca a ellos, la santa gana, y mueren por esa idea, aunque mueran ellos ahí. Clones, como no tienen espíritu, ¿verdad? Hoy están haciendo clones humanos sin espíritu. ¿Qué tienen que poseer? Espíritus inmundos. Que eso es pan comido hoy, podemos hablarlo abiertamente y nadie se escandaliza. Cuando yo decía hace 20 años que iban a haber clones, la gente decía, este tipo está medio atravesado, está loco. Y ahora no, ahora hasta ellos mismos, los que nos criticaron, andan hablando de clones y de tantas cosas. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, ahora estamos viendo hombres fieros en la tierra. Por eso es que con las fieras de la tierra, pero también hombres, las fieras de la tierra son mencionadas porque iban a haber trastoques genéticos
Iban a haber trastoques genéticos porque ya ha pasado en el pasado eterno. En el pasado eterno, en el pasado sin memoria, antes de Adán, ya hubo trastoques genéticos. Por eso usted los mira en Apocalipsis 9, esos trastoques genéticos. Y mira a una raza de ángeles que están guardados en prisiones eternas, que van a salir en la gran tribulación, hermano querido, con cabellos de mujer, dientes de leona, cara de hombre, cuerpos de colas de serpiente, ¿no? Bueno, léalo, ahí está en la Biblia. Eso se llama combinaciones genéticas. Es decir, son híbridos que van a salir en la tribulación. Que eso es lo que el hombre está jugando hoy a ser Dios. Trastoques genéticos. ¿Con qué? Con fieras de la tierra. Es decir, hermano, va a haber mezcla de sangre con animales distintos o personas. Pruebas científicas. Pero eso hoy es pan comido. Lo hablaba uno hace 20 años, que lo hemos hablado hace 20 años esto. Lógicamente, hace 20 años, estos tipos están fuera de contexto. Ahora, el caballo cabalgando nos habla de pandemias. Está cabalgando en la tierra y hoy justamente lo estamos viviendo, hermano. Por eso, alerta máxima. Por eso lo que está pasando en el mundo nos habla de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. De eso nos está hablando. El Señor nos está diciendo, voy a venir. Bueno, aunque se pare esta pandemia, tenga la posibilidad que va a venir, porque va a venir otra cosa. También es un llamado yo lo miraba así, es un llamado a la iglesia para que se consagre y para que evangelice. Ahora es el tiempo de evangelizar. Para que se consagre y evangelice y dé a conocer que es una palabra profética. Claro, hay muchos que no les va a importar, van a seguir en sus vidas. Pero mi responsabilidad es decirlo al mundo, hermano, y decirlo a la iglesia, especialmente a ustedes. Lo triste es que no nos va a servir conocer, escuche esto por favor, esto que le estoy hablando, si no provocamos cambios en nuestra vida. Solo va a ser un conocimiento más que va a ser archivado en ti, pero hasta ahí nomás. Esto tiene que provocarnos un cambio, otra actitud de vivir en el Señor. Ahora, otro detalle en estos versículos es que las epidemias, pestes, están asociadas con animales. Y así es que se propagan los virus y las bacterias. Mire cómo la palabra encaja cuando la entendemos. Lo impresionante que yo miraba también es que el hombre está corrompiendo a los animales. ¿Por qué? Porque hay epidemias que se están dando en el mundo con manipulaciones genéticas. Entonces la contaminación del reino animal es impresionante. Por eso hasta los animales están contaminados y mire qué tremendo. Y viene un juicio para ellos. Porque cuando los animales se contaminan, ¿verdad? Que son parte de la creación de Dios también, y que lógico son manejados por el hombre, hermano, también hay juicio para ellos. Porque en el pasado eterno hubo un juicio para ellos también, en el reino animal, como el reino vegetal también, que la Biblia lo registra. Lo que pasa es que el tiempo no nos alcanzaría este día para hablar de todos los juicios que han existido, hermano, en esas fases. Pero mire qué tremendo Ezequiel, porque Ezequiel lo dice, pues, Ezequiel 14, versículo 21, dice, porque así dice el Señor Dios, cuanto más cuando yo envíe, oiga, mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, oiga, espada, guerra, hambre, estamos hablando, y fieras, oiga, y epidemias, plagas, pandemias, para cortar de ella hombres y animales. Qué tremendo. Para cortar de ella hombres y animales. Mire qué tremendo, hermano. ¿Oyó usted? A mí me impactó eso, hermano. ¿Notó? Las pestes, epidemias o pandemias son juicios de Dios para hombres y animales, como lo fue en el diluvio.
el diluvio hubo una clasificación, si usted nota, de animales que entraron al arca, pero ahí todos los animales, los otros se murieron. Habían contaminado. Por eso es que había momentos en donde el Señor decía: cuando vayan a ese territorio, a esa ciudad, quiero que me maten a todos. Ahí ahora va a comprender usted por qué. Porque antes los enemigos eran físicos, hoy son demonios, ¿verdad? No da órdenes así el Señor. Pero en aquel entonces, cuando los enemigos eran físicos, como los heveos, los amorreos, los heteos, los jebuseos y todos los feos, cuando le daba la orden ahí el Señor a esos feos, daba órdenes y decía: a este pueblo quiero que lo exterminen. Hombres, niños, embarazadas, animales. No quiero que dejen nada, porque si dejan algo ustedes, eso contaminaría a los demás. Así es como se trabajaba allá. Porque si, por ejemplo, si no se erradicaba de esa manera, porque eran enemigos físicos en ese entonces, si alguien decía: no, este niño me gusta, agarraba el niño, se lo llevaba a su casa, por ejemplo, lo tenía ahí en su casa, lo hacía crecer hasta los 20, 21 años, ¿verdad? Pero de repente, cuando se le activaba la iniquidad, que es la que reclama áreas de pecado, y es la que te empuja a caer, es la que te empuja hacia lo malo, cuando se activaba la iniquidad, ese niño que esta familia había creado, los mataba a todos. Y por eso es que Dios erradicaba. Claro, eso no lo podemos entender hoy en este mundo que vivimos naturalmente. No, eso no se entiende, porque ahí es donde se juzga a Dios. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacer lo otro? Porque no se entiende el ámbito espiritual o lo que encierra la iniquidad, la maldad. No lo entendemos a menos que busquemos al Señor y que tengamos conocimiento espiritual elevado de parte de Dios. No lo vamos a entender si no comprendemos la sabiduría divina. Recuerde que la sabiduría divina es súper más avanzada que la sabiduría humana y la sabiduría diabólica, porque hay 3 clases de sabiduría. Esa sabiduría divina es aquella que Pablo decía: hablamos sabiduría con aquellos que han alcanzado un grado de madurez, no sabiduría de este mundo. Porque cuando tú hablas de estos temas es difícil, da cortocircuito. Si al maestro de Israel, que era Nicodemo, el maestro de Israel, ¿usted sabe qué es ser un maestro de Israel? Cuando el Señor le habló de que tenía que volver a nacer de nuevo, el otro burro estaba pensando que había que volver otra vuelta al vientre de la mamá. No, lo que estoy diciendo no lo va a entender sino aquel que tiene un espíritu espiritual agudizado. Entonces, si usted se da cuenta, esto es tremendo. Entonces, volvamos al tema. Entonces, las pestes, epidemias, pandemias son juicios de Dios. Claro, algunos animales, volvemos ahí, son clasificados como lo fue allá con Noé. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos nosotros viviendo días serios y cumplimiento de la palabra profética. Estamos viviendo esos días, pero no es para que se alarme o para que tenga miedo. No, eso sería ridículo decirlo, porque Dios también tiene remanentes a los cuales va a cuidar. Aparte, voy a ir más rápido. Hay cuarentena global, usted lo sabe, lo puede ver en las noticias. Y hay ciudades que usted las puede ver en las noticias bajo sitio. No se puede entrar ni salir ahora, actualmente. Mire, el mundo está viviendo lo que Ezequiel profetizó contra todos los hijos de Dios que habían caído en adulterio espiritual. Ahí volvemos otra vuelta al adulterio espiritual. Porque el adulterio espiritual es más grave que el adulterio físico. Porque pecas contra tu espíritu con el adulterio espiritual, que es cuando entras a adivinación, brujería, hechicería, idolatría, etcétera. Eso es cuando tú pecas y cuando tú te contaminas en eso. Es cuando practicas cosas que vienen de las tinieblas. Eso es contaminar el espíritu. Claro, el que lo ha ignorado y despierta, dice: no, de plano, vuelve en sí.
Pero fíjese que el mundo está viviendo lo que Ezequiel profetizó. Que profetizó, hermano, contra todos los hijos de Dios que habían caído en ese adulterio. En Ezequiel capítulo 6, que es el libro que se va a abrir en el último tiempo, porque este libro va pegado al Apocalipsis, dice así, Ezequiel 6, versículo 12, mire, el que esté lejos morirá de pestilencias. Los que están lejísimos, para poner una figura de China, ¿no? El que esté cerca caerá a espada. Se matarán entre ellos, ya sea por la comida o por cualquier otra cosa. Estoy pensando. Y el que quede y esté sitiado, oiga, de hambre morirá. Dice, así desahogaré mi furor sobre ellos. Usted da una figura de cómo está el mundo. El que está sitiado y no podía comprar comida, se muere de hambre. Y como no le dejan salir, aparte salió la noticia que, hermano, están estudiándola para matar a no sé cuántos miles, si no millones, no sé, se me fue la cifra, solo sé que es 200, no sé si 200,000 o 2 millones de personas que están infectadas para poder erradicar el virus. Eliminarlos completamente pues de ahí una vez, para que ya no se propague. Imagínense eso. Y ahora el que está sitiado, bueno, hemos visto en las noticias que la gente está pidiendo ayuda desde los edificios, hermano, pero no puede salir. ¡Hala, qué tremendo! Eso es como que estuviera reflejando la palabra acá, ¿no? Cuando pasó esto aquí en Ezequiel. Esto es lo que está sucediendo actualmente en ciudades de China y en Italia. Eso sí, y aquí viene otra cosa tremenda. Aguánteme unos minutos. Eso sí, el que esté bajo cobertura ministerial es protegido divinamente por Dios. ¿Se acuerda de las ciudades de refugio? 6 ciudades de refugio. ¿Qué pasaba ahí? Si el homicida corría y el vengador venía detrás de él, pero entraba a una ciudad de refugio, no podía tocarlo. Y eso significa cobertura. No podía tocarlo. Y el sacerdote decía, no, a este no me lo toquen. Ahora, si el sacerdote decía, agarren de las 2 patas y de las 2 manos y échenlo para afuera, hay que ver cómo sale. A ese sí ya de una vez. Lo eliminaba. ¿No todo es usted? Dice que si el sacerdote lo recibía, es decir, el pastor, el ministro, ¿eh? Habla de él. Tremendo, ¿no? Y también el que, hermano, y el que está bajo cobertura de sangre. Sacrificio de Cristo. Mire, esto es así. Recuerda cuando el ángel destructor de la muerte, ¿verdad? Mataría al que no estuviera, hermano, dentro de la casa donde había sangre en los dinteles de las puertas. El ángel destructor lo mataba. Pero cuando pasaba por una casa donde había sangre, es como cuando pasa el virus donde hay, hermano, la sangre de Cristo, y aquí no podemos tocar nada, vámonos para otro lado. Dice que pasaba el ángel destructor, hermano, y miraba y decía, no, aquí no hay nada. ¿Y qué estaban haciendo adentro? Comiendo cordero. Santa Cena, vino. Quiere decir que la Santa Cena va a juega un papel muy importante dentro de la vida de la iglesia. Porque te cubre. La Santa Cena es un misterio tremendo, hermano. Por eso la Santa Cena está dejada en la Biblia como doctrina, que la podemos hacer cuanto nosotros a veces queramos. Por alguna razón, hasta el sacerdote de la casa, o sea, el marido de la casa, tendría que hacer Santa Cena en su casa. No solo venir acá el día de la Santa Cena, sino en su casa hacerla. Mire, esto es tremendo, hermano. Esto es así. Recuerde, cuando el ángel destructor pasaba, ahí léalo si quiere en Éxodo 12:23. Ahí dice que no podía tocar a ningún primogénito. Mire qué tremendo. Ahora, aparte dice el Salmo 91, y este sí me gusta más todavía.
Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el John, morará a la sombra del Omnipotente, Shaddai, ¿oyó? La sombra, cobertura. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios Elohim, en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador, wow, y de la pestilencia mortal. ¿Oyó eso? Las pestes, epidemias. Con sus plumas te cubre. Cobertura, ¿no? Pastoral. Y bajo sus alas, otra cobertura, haya refugios. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás, ahí está, no temas el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Wow. Versículo 6 es tremendo. Ni pestilencia, epidemia, mortandad, que anda en tinieblas. Coronavirus anda en tinieblas, anda matando a mucha gente. Ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿Oyó? Cobertura total, hermano. Por eso muchos que menosprecian las coberturas pastorales, wow, o proféticas, o apostólicas, o magistrales, o evangelísticas, tan graves. Aquellos que yo no me sujeto a nadie, yo soy de Cristo. Ese está grave, porque Cristo delegó cobertura. Ese sí está bien grave. ¿Se acuerda que eso ha sucedido? Allá Pablo decía, unos dicen yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo, otros yo soy, y dijo Cristo. Pablo dijo, y está estableciendo ahí que estaban en desorden, porque no es eso lo que Dios está hablando. El pueblo tiene que estar bajo cobertura de los 5 ministerios, respetarlas. Oh, hermano, esto es tremendo lo que le estoy diciendo, porque aquí está escrito, pues. Si estamos bajo las coberturas de Dios, las epidemias que están operando no llegarán a ti. Bendita sea la misericordia de Dios. No llegarán a ti, ni a tus hijos, ni a tus familiares. Por eso hay que meterlos bajo las coberturas de Dios. Mire, hermano, esta es una gran noticia que debemos llevar a las iglesias, a la familia y a los suyos. Esta es la gran noticia, pero deben estar ahí. Obedecer a Moisés cuando Moisés dijo, encierra. Si no hubieran obedecido a Moisés, dicen, ¿para qué? ¿Qué nos importa a nosotros? Vamos, se acabó. Vamos a comer cordero, como sea. Y no hacen las instrucciones de poner sangre en los tinteles de las puertas. El ángel de la muerte los destruye, el destructor los destruye, porque el destructor es un ángel, es un ser que está a la disposición de Dios. Que cuando Dios da la orden, se da allá, ¡pum! Ahí va, hermano, encantado. Hay ángeles que están preparados, esperando su turno para la tribulación, porque Dios es bien ordenado. Unos para que suenen las trompetas, otros para que suenen las copas, otros para que derramen las plagas. Todo dice que está cronometrado, otros que solo son expertos en el fuego. Son mejores bomberos que cualquier otro bombero que hay en la tierra, hermano. Mire, esta es una gran noticia. Eso sí, el hecho de estar protegidos, escúcheme, esto es muy importante, no significa que tenemos que ser imprudentes. Tampoco que sembremos pánico. No, nada. Ahora, como ministro y cobertura de muchos, quiero decirle que no hay que alarmarse, pero hay que acatar y seguir todas las indicaciones. Todas las indicaciones que brindan las autoridades sanitarias para evitar la propagación de las enfermedades del coronavirus. Sígalas, porque la ley dice sujetados a las leyes de la tierra. Porque mientras estas leyes de la tierra no digan que niegues a Cristo, no hay ningún problema. En el momento que digan que vos tenés que negar a Cristo o que tenés que hacer algo contrario, ahí sí que no. Que eso ha pasado en la historia.
que hay héroes que han muerto por violar principios que les han dicho, si negas a Cristo, ahí dice no, cuélguenme si quieren, quémenme si es posible. Por lo tanto, lávese bien las manos y póngase a cuenta primeramente con el Señor. Una de las recomendaciones con este virus que está pasando es lavarse bien las manos, bien, con jabón, y ahí no tiene que comprar alcohol, no tiene que comprar nada. Lávese bien las manos. Hoy que salga de acá, vaya a lavarse las manos. No importa que acá no haya contaminación. O donde vaya, cuando llegue a su casa, lo primero que debe hacer, todo el tiempo lo debe de hacer, innegablemente, no solo ahora que está esto, pero todo el tiempo tendría que hacerlo. Aparte, mire, y esto me impacta, lavarse las manos era parte de las leyes higiénicas que los judíos tenían. Es impresionante. Mire cómo dice, porque es bíblico. Marcos capítulo 7, y yo voy a ir terminando, 7:3. Dice, porque los fariseos y todos los judíos de Israel no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, mire qué tremendo, hermano, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Ahí está, mire. ¿Oyó? Por eso es que estos israelitas son tremendos, hermano. Mire, una ley higiénica de parte de Dios. Quiere decir que Dios mismo ordena que nos lavemos bien las manos. ¿O no? Ahí está escrito, mire. Al pueblo de Dios le dijo, lávense las manos, porque eso les va a evitar cualquier contaminación de virus. Claro, ellos se fueron al extremo innegablemente y la hicieron religión, pero es clave hacerlo. Ellos hicieron religión, un día criticaron al Señor, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? ¿Verdad? Es que el Señor estaba con ellos ahí. Y al Señor, como era el santo de los santos, los virus huían de Él, cuando deberían los virus se iban de Él. Por eso Él podía tocar un leproso. ¿Se acuerdan cuando tocó al leproso? Porque Él es el santo de los santos y los virus no le podían tocar. ¿Entienden ustedes? Hay circunstancias que uno se va a encontrar que no te vas a contaminar, porque quizás estás salvando una vida y Dios te va a proteger. Incluso, aunque te quieran dar de veneno, dice la Biblia, aunque bebas cosas mortíferas, no te dañará. Aunque te den cosas mortíferas, que te den, no que veas, este es veneno porque la Biblia dice que a mí no me pasará. Mire, lo vamos a enterrar rápido. No ande tocando al Señor por nada, hermano. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Si alguien quiere darte veneno hoy, no te pasa nada. Aunque te meta los virus que quiera, la Biblia dice que aunque bebas algo mortífero, no te dañará. ¿Cuánto hemos comido nosotros, hermano, como misioneros? Yo he tragado mosquitos, que es maravilla, ahí por las montañas, hermano. Donde no había luz, solo sentía que me entraban sentía así, porque eran millones de mosquitos. Y estaba en las montañas y tenía que tomar agua, pues tenía una sed impresionante. Y por la fe, Señor, en el nombre de Jesús, y caían mosquitos ahí, sentía que iban nada más ahí, hermano, por misericordia, porque había la necesidad quizás en ese momento. No es que yo estaba tentando al Señor, si no hubiera muerto tanta contaminación. ¿Me entiende? Entonces tomemos en serio todas las recomendaciones que las autoridades de la higiene nos están aconsejando. Tómelas, por favor. Eso se lo recomiendo. También, termino, no trate de entrar en pánico y en temor, pero no ignore, porque las señales nos anuncian que el Señor y nuestra redención está muy cerca. No sé cuánto tiempo, pero está muy cerca. No sé cuántos años, pero está muy cerca. Porque para Dios un día son como 1000 años. Un día. Y apenas estamos entrando en el tercer día. Y en el tercer día, dice la Biblia, nos levantarán. No sé cuándo será de este día, pero nos van a levantar de este milenio. O se va usted por la vía que todo hombre va a ir, o se ve en el arrebatamiento de la iglesia que va a suceder.
Pero después del segundo día, la Biblia dice, nos levantarán. Y ya pasó el segundo día de Dios. Ahora quiere decir que faltan minutos, ¿verdad? En el tiempo de Dios. No podemos poner fechas porque no sería adecuado, no sería correcto, porque Dios conoce los tiempos. Pero sí, a los avisados Dios les va a hablar. A los avisados les va a decir, prepárense, por sueños, por apariciones que Él mismo va a permitir, ¿verdad? Porque los muertos en Cristo se levantarán primero y vendrán, y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que hay una resurrección de muertos antes de que venga el arrebatamiento, y después un lapso de tiempo, no sé cuánto, una semana, un mes, 40 días, que sería lo máximo, ¿verdad? En esos, o 50, añadiéndole, como estuvo el Señor 50 días con los discípulos. No lo sé, pero sé que hay un tiempo en donde ellos se levantarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, dice 1 Tesalonicenses 5, los que estemos vivos seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos. Quiere decir, unidos con ellos. Vamos al encuentro del Señor. Así dice la Biblia. Quiere decir que si usted se muere antes, ojalá resucite y nos venga a avisar, ¿va? Pero así va a ser. Si es que se va usted ordenado. Si se va desordenado, pues se va a ir a un lugar intermedio, ¿va? A que lo traten y después, pero lo meten. Eso ya corresponde a Dios. Pero es tremendo lo que estamos viviendo. Cierra sus ojos, vamos a orar y bendecirlo. Quiero bendecirlo, hermano. Quiero bendecirlo en gran manera para que el Dios del cielo se glorifique poderosamente y nos guarde, nos proteja, nuestras familias, para que en el nombre de Jesús, Él pueda glorificarse. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, ya vamos a comer algo. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias en este momento, Señor. Gracias por permitirte revelarte y revelarte a tus siervos en el mundo que han sido responsables de hablar esta palabra también. Te damos gracias porque sabemos a qué tú nos has llamado, Señor. A preparar, a capacitar a la iglesia, porque ese es nuestro llamado. Porque tú mismo lo dijiste, que tú pusiste apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación de los santos. Oh, amado Padre, estamos aquí como ministros, líderes, como hombres de Dios y mujeres de Dios, que tomamos la responsabilidad de venir en este día difícil para transitar por la enorme tormenta y lluvia que no cesó. Pero estamos aquí, Señor. De seguro tú querías que estuviera este grupo. De seguro porque tú permites todas las cosas. Padre, yo bendigo en gran manera a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Y te pido que te glorifiques y que en el nombre poderoso de Jesús tú obres poderosamente, Señor, en cada uno de ellos. Te pedimos que un espíritu de sabiduría y de revelación, la unción de Isacar, expertos en conocer los tiempos, para que el pueblo tuyo viva alertado, se pueda en el nombre de Jesús, Señor, glorificar tu nombre. Glorifícate, glorifícate. En el nombre poderoso de Jesús,
Obra, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de las congregaciones, en medio de las iglesias, amigas y aquellos que están bajo nuestra cobertura, Señor. Te pido que los guardes, los protejas. Que círculos de fuego, Señor, hay alrededor de cada uno de ellos. Y que ningún virus inmundo, Padre, provocado o enviado de alguna manera, porque tú estás en el asunto. Porque si tú estás en el asunto, siempre tú has guardado tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque podemos estar informados no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el alto amor que tienes para tus hijos, tu iglesia. Oh, yo bendigo a cada uno de los que están acá y deseo con el corazón que puedan ser activados proféticamente, porque tu palabra dice que tú derramarías de tu espíritu. Derramar es porque tú vas a hacerlo de una manera extraordinaria, Señor, en abundancia, como este año lleno de abundancia, Padre, en todos los aspectos. Te pido que abunde la salud, que abunde la protección, que abunde, Señor, en todos los sentidos. En el nombre de Jesús, que abunde tu sabiduría, un conocimiento superior en medio de nosotros, para poder comprender los tiempos en los que vivimos, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre.